Muy buenos días, estamos en un sábado más compartiendo junto a todos los amigos que nos esperan a través de la Radio Umbral, la 107.9, su señal FM para la localidad de Yungay. Y por supuesto también saludamos a todos los amigos que se conectan a través de nuestro Facebook, del Ministerio Cristiano Evangélico del Séptimo Día. Damos la bienvenida a este culto en familia, especialmente al programa que hemos venido desarrollando vez tras vez, al programa que se llama La Biblia Responde. Bueno, un feliz sábado para todos ustedes, que Dios les acompañe. Hoy día estamos tratando de hacer una temática distinta, una temática especial. Vamos a seguir conectado con el programa anterior que fue sobre el bautismo. Hablamos del bautismo la semana pasada. Hoy día continuaremos hablando acerca del bautismo, pero en esta etapa haremos un resumen del bautismo, pero vamos a hablar acerca de la Santa Cena, de la Cena del Señor, o en palabras del tiempo de Jesús, la Cena de la Pascua. Vamos a explicar eso. Y como estos dos eventos, tanto el bautismo, que hablamos la vez pasada, vamos a hacer un pequeño resumen, como lo que es la Pascua judía, y lo que después se transforma, Cristo la transforma en la Cena del Señor, la Santa Cena, como estos dos eventos tienen estrecha relación. Así que vamos a comenzar hoy día, ¿cierto?, hablando acerca de estos dos eventos. Vamos también a mandar los saludos de rigor, vamos a preparar los equipos, ¿cierto? Nos estamos conectando al Facebook, ¿cierto? Vamos a ver los amigos que se están conectando junto a nosotros a través de nuestro Facebook del Ministerio Cristiano Evangélico del Séptimo Día. Mandamos saludos a Francisca Cuña, que ya está conectada junto a nosotros, a su familia, ¿cierto?, a todo su entorno, a Carmen Alfaro, Nelson Acuña, también mandamos saludos a toda la familia que se conecta, ¿cierto?, al pastor Aldo Aguirre y su familia, el pastor Andrés Fuensalida, la pastora Brenda de los Espejos, también a ella, a su familia, a su iglesia, le mandamos los saludos, a la pastora Marlene Valdés, que está en La Serena, que también se conecta junto a nosotros, a toda la familia del Ministerio Cristiano Evangélico que se conecta junto a nosotros, y también, por supuesto, a todos los amigos y familiares que están junto a nosotros en esta mañana de sábado. Bueno, como les comentaba, vamos a hacer primero un resumen acerca de lo que es el bautismo y su estrecha relación con la Santa Cena. Y para los amigos que no conocen muy bien este concepto de la Santa Cena, es más bien una derivación de la Pascua o de la fiesta judía de la Pascua o de los panes sin levadura. Vamos a explicar estos elementos que tenemos, que son figurativos, que es para graficar un poquito este vino, el pan que está acá y los vasos. Eso lo vamos a explicar a medida que vamos desarrollando el programa. Saludamos también a Obed Torres, que está junto a nosotros desde la ciudad de Yungay, sacando la señal FM, la 107.9, Radio Umbral y RDBA Chile, para también su señal online para todo el mundo. Agradecemos a Dios por esta oportunidad. También recomendar lo que es los cuidados en momentos de pandemia. Hablamos del distanciamiento social, pero más bien no es social porque no podemos distanciarnos socialmente. Entre personas sí, mantener 1 metro de distancia en los lugares públicos. Eso es distanciamiento de personas, pero social no, porque estamos haciendo lo mismo mediante redes sociales. Es decir, las redes sociales mantenemos el acercamiento social, el distanciamiento entre personas para que justamente mantener también eso que es muy importante, cuidarnos. No se olviden que en momentos de pandemia, mientras no hay una vacuna, vivimos al lado del virus. Todas las medidas que se toman son preventivas, pero no es la solución definitiva. Así que pedimos también a todos los amigos y familiares
y amigos que se conectan, que mantengan, ¿cierto?, todas las normas de higiene y seguridad para, por supuesto, mantener al margen esta terrible pandemia. Muy bien, vamos a empezar y vamos a orar para que Dios conduzca y guíe el tema de esta mañana y que, por supuesto, Dios nos ayude en esta hora. Oremos para comenzar. Nuestro buen Padre Celestial, en esta mañana oramos por todos los amigos que se conectan mediante nuestra señal online del Facebook, mediante la radio Umbral, ¿cierto? A todos aquellos que vienen por necesidad, porque están angustiados, por el temor a la pandemia, a muchos que quieren también estar a cuentas con Dios. Oramos por todos ellos para que este programa permita y por supuesto aclare todas las dudas que tienen para que se acerquen a Jesús. Bendiga a cada amigo oyente en esta mañana, en el nombre de Jesús oramos, amén. Y amén, estimados amigos. Vamos a mandar saludos también a Fernanda Alfaro, que cada vez está junto a nosotros. Ella se contacta, le manda un saludo a ella, a su hijo, ¿cómo se llama el hijo? A Joaquín. También mandamos un saludo a Joaquín, que sábado a sábado también se conecta junto a su madre Fernanda, ¿cierto? A María Alfaro también, que se conecta, y a toda la familia Alfaro que a veces nos acompaña durante los sábados. Que Dios les bendiga, Dios les cuide y por supuesto vamos a avanzar en esta mañana con el estudio de hoy día. Tenemos, por supuesto, para aplicar aquí una botella de vino. Este es un jugo de uva, no es cualquier vino, este es un jugo de uva, vino Kadosh, un vino que no tiene alcohol. También aquí tenemos un pan, ¿cierto?, que vamos a simbolizar y vamos a explicar el tema de la Santa Cena y su relación con el bautismo. Estos son panes especiales, que eran panes que no tienen levadura, y algunas indumentarias que tenemos acá. Pero vamos a hacer un resumen. Vamos a partir hablando un poquito del bautismo para conectar el tema con respecto a la Santa Cena. Miren, la vez pasada conversamos que ¿cómo se inicia el bautismo? ¿De dónde surge este concepto de bautizar? Obviamente que surge en el culto judío. Y en el culto judío Dios puso, ¿cierto?, un santuario en los tiempos de Moisés. Un santuario que tenía ciertas dimensiones y por supuesto tenía ciertos elementos. Y en ese patio de ese santuario donde estaba todo el campamento, rodeaba ese santuario, en ese patio había un altar del holocausto y una fuente inmensa de bronce. Y en esa fuente de bronce que está en el patio estaba con agua, donde el sacerdote, antes de entrar a ministrar al santuario, tenía que lavarse las manos y los pies. Ahí está el concepto de la purificación. Y ese mismo concepto de purificarse vez tras vez que se hacía una actividad, ese concepto fue puesto por Moisés en adelante para todos los judíos. Cada vez que un judío, por cualquier circunstancia de la vida, estaba impuro, tenía que bañarse y ya no había una fuente, sino que ahora afuera, ¿cierto?, en los cultos judíos, en las sinagogas, habían unas piletas, unas piscinitas, donde ellos tenían que purificarse. Ellos tenían muy puesto, muy en claro el concepto de la higiene, de este concepto de la purificación, lavarse las manos antes de comer. Eso estaba puesto, era una costumbre en el judaísmo, no es de ahora. Hoy en día nosotros nos echamos alcohol gel, una pila de cosas, pero ya en los tiempos de Moisés ya se había inculcado el concepto de la purificación. Y los judíos tenían por costumbre cada vez que comían, antes de comer, lavarse las manos. Ojalá que esa costumbre lo hubiéramos aprendido mucho antes, no tendríamos el drama del coronavirus. Pero bien, y entonces en el judaísmo existía este concepto de los baños rituales, de purificación. Las personas en ciertas actividades que tenían que hacer, tenían que purificarse, lavarse, ¿eh? Era un baño, ¿cierto? Se lavaban la ropa y también ellos, el concepto del mikvah y del baño ritual. Pero la verdad las cosas que Dios estaba apuntando a algo mucho más que simplemente la purificación física y la limpieza. Con esto Dios quería también, de alguna forma, enseñar lo que es la purificación del corazón y del alma. Miren, vamos a leer algunos textos bíblicos. Vamos al libro de Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Y vamos a leer el versículo número 16.
a través del profeta Isaías se inculca el concepto y se vuelve a recalcar el concepto de limpiarse, purificarse, ¿cierto? Hemos visto, ¿cierto?, que Dios lo integra en el culto judío. En los tiempos de Moisés lo integra en el culto del santuario. En el santuario estaba la fuente de bronce donde los sacerdotes se lavaban los manos y los pies antes de entrar al santuario. En fin, y ese concepto Moisés lo explica en el libro del Levítico, ¿cierto? Donde explica por todas las instancias y situaciones que un judío tenía que hacer, tenía que purificarse, limpiarse, no tan solo lavarse las manos, muchas veces tenían que bañarse, sumergirse en estas piletas y piscinitas, también con ropa, en fin. Era todo este concepto de purificación. Y este concepto de purificarse, el profeta Isaías lo explica un poquito, dice Isaías 1, versículo 16. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Obviamente a eso apuntaba este ritual de la purificación. No era simplemente, no era solamente la limpieza exterior, ¿cierto? No tan solo hoy en día, ¿cierto? Como hoy en día mucha gente se echa alcohol gel, ¿cierto? En las manos para andar limpiecito. Ojalá que hubiera un alcohol gel que tocase el corazón y la lengua de las personas, porque así como se purifican, también así maldicen las personas. Entonces Dios apuntaba justamente a eso, algo mucho más allá que la limpieza exterior física, y como dice el profeta Isaías, limpiaos de vuestras obras y dejad de hacer lo malo. Por lo tanto, este concepto venía simplemente a producir un cambio. No era la purificación simplemente de las cosas físicas, sino que la del corazón, dejar de hacer lo malo. Vamos al libro de Zacarías, al capítulo 13. Vamos al libro de Zacarías. Avancemos más adelante, casi entre Mateo, está Zacarías, un poquito antes de Mateo. Saludamos a Daniel Acuña, José Dovez, que está en los controles mediante Radio Umbral, y a todas las familias y ríos. Aquí hay mucha gente que nos escucha en Yungay. Dice, manden saludos a todos los oyentes que escuchan el programa por medio de la señal online Umbral, entre medio de la cordillera de Yungay, a la familia Ríos, Valenzuela y Matrimonios Torres Valeria. Un saludo a todas estas personas que nos escuchan, también a Guillermo y a su familia. Saludos amigos desde la Radio Umbral, porque mediante Radio Umbral y su señal la 107.9 nos escuchan a la cordillera de Yungay, a todas las familias que están en esa zona cordillerana, como a la familia Ríos Valenzuela, al matrimonio Torres Valeria y a Guillermo y a su familia. A todas estas familias que nos escuchan en la cordillera de Yungay, Dios les bendiga, Dios les aguarde y Dios les cuide y les proteja. Y muchas gracias por conectarse con nosotros a través de Radio Umbral y por supuesto a través de nuestra señal del Facebook. Daniel Acuña, que está junto a nosotros también, conectada también en esta hora. En fin. Pero como decía el profeta Isaías, limpiaos y dejad de hacer lo malo. O sea, el concepto de estos baños rituales de purificación no debía quedarse solamente en la forma. Tenían que ir al fondo. Lo que Dios había puesto a través de Moisés mediante un santuario y todos estos rituales tenían un fondo. Y el fondo que aprendiesen a purificarse no tan solo físicamente, sino que también purificar su mente y su corazón y dejar de hacerlo malo. Zacarías en el capítulo 13, leamos el versículo número 1. Dice así, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Vale decir que todo esto que era simbólico, ¿cierto? Estos baños rituales, estoy haciendo un resumen del tema de la semana pasada, porque hoy día estamos tratando el tema del bautismo resumidamente para conectarlo con la Santa Cena o la Pascua judía,
que son dos eventos que están estrechamente relacionados. Entonces, ¿qué es el profeta Zacarías? Que llegaría un momento donde no va a haber una pileta, una piscinita, va a haber un manantial abierto para Jerusalén, para que así fueran redimidos de sus pecados. ¿Y en qué momento? Obviamente el profeta Zacarías estaba apuntando al evento con lo cual llegó Juan el Bautista. Por eso se llama Juan el Bautista, porque bautizaba. Juan era su nombre y le añadían el concepto bautista porque su trabajo era el bautismo. Y Juan llegó predicando el arrepentimiento. Arrepentido, dijo Juan, y convertido de estas vuestras malas costumbres. ¿Y cómo manifestaban ese arrepentimiento? Lo llevaba al río Jordán y la gente entraba en el agua y eran bautizados por Juan, es decir, por inmersión o por sumergirse o introducirse en el agua. Pero, ¿qué es lo que agrega Juan? Juan bautizaba para que la gente estuviese más limpia exteriormente o bautizada para que la gente se limpiase el corazón y la mente. Era un bautismo de arrepentimiento, es decir, era un bautismo no simplemente para desinfectarse, por así decirlo. Era porque era un acto público donde la gente la sumergía en el Jordán y se levantaba a una nueva vida. Como dijo el profeta Isaías, dejar de hacer lo malo. Eso es lo que hacía Juan el Bautista. Y Jesús, cuando aparece en medio del río delante de Juan, le dice, es conveniente que se haga toda justicia. Y dijo Jesús, bautízame. Jesús pidió como ejemplo, pidió ser bautizado como ejemplo. Jesús, no siendo un pecador, por supuesto, dejó ese ejemplo, se bautizó y como dice la Biblia, y subiendo del agua, dice que ahí apareció el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces nosotros la vez pasada vimos ese tema, ¿cierto? Acerca del bautismo, se había derivado del mikvah, del baño ritual judío. Juan el Bautista le da una connotación mucho más amplia que simplemente un ritual para purificarse. Juan llama a este bautismo de arrepentimiento, del perdón, de la limpieza, de la purificación, pero de la mente y del corazón. También vimos la vez pasada que hay gente que quizás, yo usé una frase que la voy a volver a usar. Si uno va a un negocio, a un local comercial a pagar, y paga con una moneda falsa, y esa persona de ese negocio se dio cuenta que le pagaron con moneda falsa, ¿qué va a decir la persona? Venga para acá, usted pagó, pero no sirve ese pago, necesito que me pague con una moneda legal. La pregunta es, ¿esa deuda cuántas veces fue pagada? Una sola vez. Porque la primera no servía, porque fue pagada con una moneda falsa esa deuda. Y cuando pagó con moneda verdadera, ahí la cuenta quedó saldada. Si usted en algún momento lo llevaron a un bautismo, pero en ese bautismo que usted tuvo, no tenía ningún conocimiento, no sabía de la verdad del sábado, no conocía que la ley de Dios era eterna y para siempre, significa que su bautismo fue con una moneda ilegal, porque usted fue a un bautismo con un conocimiento pero limitado. Usted no conocía toda la verdad. ¿Cuánta gente la llevaron desde guagüita a un bautismo que no tiene ningún asidero bíblico? Jesús dijo a Juan, bautízame. Él está dejando como ejemplo que la gente debe pedir porque es por arrepentimiento y perdón de los pecados. Y el bautismo del infante, por supuesto, tampoco tiene un asidero bíblico. Es lo mismo que ir a pagar la cuenta con moneda falsa. Esa cuenta no puede quedar pagada porque la moneda es falsa. En algún momento lo van a llamar a venir a pagar la cuenta con una moneda verdadera. Ahí recién la cuenta queda saldada. Y ahí comprendimos acerca del rebautismo, que hay gente que tuvo que volver a rebautizarse. ¿Usted se acuerda de la historia que lo comenté del apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 19? Ahí yo doy el texto bíblico, ¿ya? Donde Pablo se encuentra con unas personas que andaban predicando, y Pablo le interesó a esta gente que andaba predicando y les preguntó, ¿y usted qué bautismo recibieron? Y dijeron, el bautismo de agua de Juan. Ah, mire qué bien, dijo el apóstol Pablo. Y le dijo, ¿ustedes escucharon hablar del Espíritu Santo? ¿Y qué respondieron ellos? Esto está en Hechos 19. Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído hablar de Espíritu Santo.
Y dice la Biblia, en Hechos 19, que el apóstol Pablo, estas personas tomando la parte, le explicó las escrituras, le habló acerca del Espíritu Santo, y cuando le explicó ampliamente la Biblia, los volvió a bautizar. Entonces el rebautismo, por supuesto que es bíblico. Dios lo permite a aquellas personas que en un momento lo hicieron con cero conocimiento de la verdad, otra gente que fueron de guagüita que no tiene ningún asidero bíblico, y como el mismo apóstol Pablo siendo un judío y a la ley perfecto de fariseo, ¿cuántas veces se hizo ese famoso baño ritual? Pero aquí dice el apóstol Pablo en Romanos 6, los que hemos sido bautizados en su nombre, el apóstol Pablo se volvió a bautizar, pero en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Pablo había practicado el baño ritual, el mikvah, el bautismo, pero lo volvió a hacer, pero en el nombre de Cristo. Entonces, todos los amigos que en algún momento se bautizaron, quizás de guagüita o otro en alguna iglesia evangélica, donde nunca le explicaron la verdad, sino que fue por sentimentalismo, bajaron aguas bautismales guardando un día espurio como el domingo, siendo el sábado el día de reposo. Ustedes pueden volver a bautizarse en el nombre de Cristo, pero ahora con una verdad completa. Saludamos también a Marcela Arancibia, que se conecta junto a nosotros, nuestra hermana Marcela, del canal Espiritual Televisión. Saludos para ella, para su familia, y que Dios la bendiga, la guarde y la cuide de todo mal. Esas son las etapas del bautismo, ¿ya? Se bautizamos por arrepentimiento, para el perdón de nuestros pecados, en fin, de todas estas cosas. Pero el bautismo está relacionado con una fiesta judía, que es la fiesta de la Pascua, o lo que hoy conoce el cristianismo como la Santa Cena o la Cena del Señor, que es lo mismo, la Pascua, esta fiesta. Y la pregunta es, ¿cómo se relaciona esta fiesta con el bautismo? Miren, nuestros amigos de Radio Umbral, en un llamado que hicieron la semana pasada, nos preguntaron y nos dijeron esta pregunta que es la que queremos responder en esta mañana. Si alguien se bautizó y el bautismo que recibió fue un bautismo verdadero, con una moneda legal, es decir, se bautizó conociendo la verdad, conoció el sábado, conoció todo, es decir, el bautismo cumple con todos los requisitos que la Biblia dice, y esa persona fue sincera de corazón, conoció la verdad, primero estudió, hizo todos los estudios necesarios, conoció la verdad, aceptó la verdad, amó la verdad y se bautizó legalmente, por así decirlo, y bajó las aguas bautismales. Dice que el bautismo es para el perdón de los pecados y el arrepentimiento, ¿cierto? La pregunta era, ¿esa persona que se bautizó dejará de pecar? Si alguien toma el bautismo y se baja las aguas bautismales, pero con todo lo legal, conociendo la verdad, conociendo la iglesia verdadera, conociendo todo, mediante la verdad, y la conoce verdaderamente. Es decir, hace un bautismo legal, por así decirlo. La pregunta es, si el bautismo es para arrepentimiento y el perdón de los pecados, como decía Juan el Bautista, ¿qué pasa con la gente que se bautiza y después del bautismo sigue pecando? Si alguien se equivoca, si alguien cometió algún error, después de ser bautizado, después de pertenecer a la iglesia, se equivocó y siguió pecando, por así decirlo, tendrá que bautizarse vez tras vez. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que va a suplir esto? Porque imagínense que alguien que se bautiza legalmente, y lo hace mediante la verdad, bajó las aguas bautismales, pero resulta que al tiempo después esa persona siguió pecando. O pregunto yo, ¿todos los que se han bautizado en la iglesia, en cualquiera sea, dejaron de pecar? Me imagino que no. Entonces, si esa persona que ya se bautizó, pero sigue pecando, quizá hablemos equivocándose, ¿cierto? Cometiendo errores. Por ejemplo, a lo mejor la persona se bautizó y cumple con todos los requisitos, es fiel al sábado, fiel a los mandamientos, sinceramente ama a Jesús, practica con su ofrenda, ora constantemente, pero resulta que no ha cambiado ni siquiera el carácter. Y esa persona por su carácter de repente choca con los amigos, se enoja con los hermanos,
pelea con su pastor de la iglesia, es impulsivo, se enoja, pelea con los vecinos. No estoy hablando de que alguien cometió adulterio, que asesinó, que robó, no estoy hablando de eso. Pero esa persona que se bautizó quizás cumple con los formalismos de la ley, guardando el Shabbat, todas las cosas, pero a lo mejor el carácter lo mantiene, es impetuoso, se enoja, pelea, se enoja con el pastor, a lo mejor hay gente que pelea, le gusta pelear, a lo mejor tuvo un problema con algún hermano de la iglesia, ¿cierto? Se enojaron, se dijeron palabras duras. La pregunta es, esas personas que en el fondo no han cambiado, ¿tendrán que volver a bautizarse? ¿O cada vez que se enoja, pelean entre los hermanos de iglesia, con el pastor, lo que usted quiera agregarle, tendrá que cada vez que hay una campaña volver a bautizarse? Saludamos también a María Fernanda Faría Alfaro, que se ha conectado. Saludamos también a nuestro amigo Joaquín, ¿cierto? Al hijo de María Fernanda, que está conectado junto a nosotros. Gracias, Joaquín, por ser un fiel auditor de nuestro programa La Biblia Responde. Saludos para ellos, un abrazo. Entonces, ahí está la pregunta. Por eso queremos conectar dos eventos para poder responder esta pregunta. Ya que hemos comprendido en su totalidad lo que es el bautismo, ¿cierto? Primero se practicaba como un acto para limpiar las impurezas, la purificación. Juan el Bautista agrega algo mucho más superior al bautismo simplemente físico, sino que ahora bañarse, pero para purificar la mente y el corazón del arrepentimiento o el cambio de vida. Personas que fueron bautizadas, pero en un bautismo que era falso, pagaron una cuenta con moneda falsa, pagaron una cuenta con moneda falsa, la cuenta no queda pagada, nos van a llevar a pagar con moneda verdadera, vale decir el rebautismo, ¿cierto? Personas que se bautizaron con una verdad incompleta, otros lo hallaron desde guagüita, no valía, claro que tienen y pueden bautizarse con la verdad y en el nombre de Jesús. Pero la pregunta era, si alguien practicó el bautismo y lo hizo bien, practicando bien el ritual, por arrepentimiento, por inmersión, aceptando el sábado, la castidura en hebreo que es la alimentación, practicando todos los ritos legales y bien. Pero esa persona que se bautizó en todo legal, la pregunta es, ¿alguien que se bautiza dejará de pecar después del bautismo? Era la pregunta que nos hacían. ¿Dejará de pecar después que bautiza? Si el que se bautizó al tiempo sigue pecando. No estoy diciendo que va a cometer adulterio, que va a asesinar, no, estamos hablando de otras faltas, quizás menos, pero siguen siendo faltas a los ojos de Dios. ¿Cómo? Quizás un carácter que no ha sido subyugado ni cambiado, y por ese carácter se pelea con su pastor de iglesia, se pelea con los hermanos de iglesia, una infinidad de situaciones, ¿cierto?, que nos llevan a equivocarnos vez tras vez. ¿Esa persona tendrá que volver a bautizarse por esa situación si ya fue bautizado legalmente? ¿Qué es lo que suple a esto? Porque imagínense que cada vez que yo me equivoco, me enojo, peleo, ¿cierto?, por un carácter indomable, lo que usted quiera agregarle, o sea, cada vez que hay una campaña evangelística tendré que pasar para adelante para volver a bautizarme. Por supuesto que eso no es bíblico, no es así. El Señor Jesús instauró otro evento que viene a suplir esa necesidad de volver a bautizarse vez tras vez o cada vez que nos equivocamos. El bautismo es el punto de inicio en mi relación con Cristo y con la iglesia en la cual yo me he bautizado. El bautismo legal por inmersión y guardando toda la verdad. Pero las faltas que se sigan cometiendo después que me he bautizado, Cristo dejó otro evento que viene a suplir para no andarnos bautizando en cada campaña que se haga. Sería imposible, una locura. Y Jesús dejó otro evento. Y el evento que Cristo dejó para suplir esa necesidad, después que pasó por el bautismo legal, después, ¿cierto? ¿Y para qué? Se supone que el bautismo es para el perdón de los pecados y el arrepentimiento, pero el que se bautiza no quiere decir que deje de pecar después que se bautizó. La pregunta es, ¿qué Cristo dejó para suplir esa necesidad y no bautizarnos cada vez que hay una campaña evangelística?
Jesús dejó otro evento más. Y ese evento se llama la Santa Cena, que la vamos a explicar ahora. Entonces, la Santa Cena, ¿por qué la tenemos a colación? Para explicar justamente la pregunta que nos hacían. Si yo me bauticé con toda la verdad, me bauticé legalmente y por inversión, por lo tanto ese bautismo es válido, pero si después que me bauticé sigo pecando, me sigo equivocando, tendré que bautizarme vez tras vez que me equivoque. Por supuesto que no, la Biblia eso no lo avala. Lo que sí avala es que nosotros tenemos que hacer algo, ¿cierto? Cada vez que nos equivocamos. Y Jesús justamente dejó e instituyó lo que se llama la Santa Cena, que es una derivación de la Pascua judía, que es lo que vamos a explicar ahora en el tenor de esa pregunta que nos hacían. Miren, vamos al libro del Éxodo para explicar esto, al libro del Éxodo. O sea, ahora se comprende un poquito, ¿cierto? Que la Santa Cena la hemos puesto ahora para explicar esa pregunta que nos hacían referente al bautismo, aquellas personas que se bautizaron, pero después del bautismo siguieron pecando. Es decir, un corazón y un carácter que no se ha sometido a Cristo. Vamos al libro del Éxodo, al capítulo número 12. Bien, Éxodo capítulo 12. Esta es la historia, ¿cierto? Es en que Israel había sido sometido por casi 400 años más o menos, estaba doblegada a la esclavitud en Egipto. Y el Señor en ese momento oyó el clamor de su pueblo que estaba en Egipto esclavizado, tomando a Moisés como su siervo, ¿cierto?, para ir delante de él y para liberar a su pueblo. Dios se manifestó con brazo poderoso, mandando una serie de plagas. Pero el corazón de Faraón, a pesar de toda la evidencia del poder de Dios, en ese momento en Egipto, el Faraón seguía con el corazón endurecido y no quería dejar salir a su pueblo. Pero venía una plaga, la última, ¿cierto?, que Dios mandó, que era la plaga en la muerte de los primogénitos. Y en la muerte de los primogénitos Dios había advertido al faraón el sufrimiento que traería a su propia nación con la muerte de todos los primogénitos, hasta del ganado. Todos morirían. Pero el Señor, a pesar de eso, a pesar de la plaga, la misericordia de Dios se mantenía y les advirtió, especialmente a los hijos de Israel, la única posibilidad para que el ángel de la muerte no pasara por sus hogares y así no muriesen sus primogénitos, tenían que sacrificar un cordero. Y con la sangre de ese cordero pintar los dinteles de sus puertas, y esa casa con esa sangre de ese cordero, de ese animal inocente, ese hogar quedó marcado. Cuando el ángel de la muerte se iba a revelar en aquella noche lúgubre, ese ángel, al ver los dinteles con esa sangre de ese cordero, iba a pasar de largo y no tocaría ningún primogénito que tuviese debajo de ese techo con la marca de ese animal. Dios así lo ordenó. Y aparte de eso, Dios le dijo a Moisés que tenía que celebrar una cena, especialmente porque una vez que pasara el ángel en esa noche matando todos los primogénitos, hasta el primogénito de Faraón, ahí el corazón de Faraón sería quebrantado, y fue la única posibilidad para que dejara ir a su pueblo. Está en este contexto lo que es la Pascua judía. Éxodo capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 en adelante lo que nos interesa. Habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes, cuando se refiere a este mes, más o menos yo les quiero decir que es el mes de Nisán.
entre marzo y abril, pero más bien tirado para abril. Este mes os será principio de los meses para el judaísmo. Para vosotros este es el mes primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tomase cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Es decir, era el mes de abril, y en el mes de abril, ¿en qué día tenían que tomar un cordero? En el mes 10, es decir, en el 10 de abril. Pues. Vale decir, en el 10 de abril tenían que tomar, ¿qué cosa? Un cordero. Pero ahí no lo mataban, tenían que apartarlo. Porque ¿cuál es la forma en que los judíos se iban a librar del ángel de la muerte de los primogénitos? Había que sacrificar un cordero y con esa sangre pintar los dinteles de las puertas. Pero en el mes de Nisan, en el mes de abril, dice, a los 10 días del mes, es decir, el 10 de abril, primero el cordero se apartaba y se tomaba. No se sacrificaba todavía. Volvamos al versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tomase cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Dice, más si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada uno haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis, ¿qué dice ahí? Versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. ¿Y qué va a pasar el día 14? El día 14, decía el 14 de abril, ¿qué va a pasar? Dice, lo inmolará, es decir, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará la sangre, versículo 7, y la pondrá en los postes, en el dintel de la casa en que lo han de comer. Es decir, el corderito en el mes de abril, a los 10 días se apartaba de todo, se le dejaba aparte, un cordero sin defecto, sin mancha, pero en el día 14 dice, no en el día 10, en el día 14 se inmolaba, se lo sacrificaba, y esa sangre con unos hisopos se lo untaba y se pintaban los postes, los laterales y el dintel de las puertas, es decir, toda la puerta, no el piso, sino que los postes y el dintel. Así esa casa quedaba marcada con la sangre. Y cuando viniese el ángel de la muerte no entraría porque ahí se reconocía, ¿cierto?, que había sido sacrificado un cordero. Ustedes se han preguntado por qué muchas veces aquí nosotros cuando celebramos, ¿cierto?, lo que es la Semana Santa, ¿se han fijado que hay años que caen en marzo y otros años que caen en abril? ¿Por qué será que muchas veces nosotros la Semana Santa, que en el fondo apunta a la Pascua judía, era donde se inmolaba el cordero, ¿no? Esta inmolación de este cordero sin defecto, sin mancha, en el fondo era una figura de Cristo. Todo lo que se hizo en la Pascua judía, todo lo que se hizo apartar el cordero a los 10 días, al día 14 sacrificarlo, inmolarlo, que esa sangre era un símbolo para que el ángel de la muerte no pasase, eso apuntaba a la vida de Cristo y a su muerte en la cruz, cuando Cristo derramaría su sangre expiatoria para librarnos de la muerte segunda. Pero si usted se fija, estimado amigo auditor, este animalito se sacrificó en abril al día 14. Hay veces que la gente cambia el calendario y lo manda para el mes de marzo de la Semana Santa. Otro año lo hace como corresponde y lo mandan al mes de abril. Lo que sí corresponde legalmente es de abril, porque eso es lo que se estableció con Moisés. A los 14 días el cordero se inmolará del mes de Nisan o el mes de Abib, ¿cierto? Pero corresponde al mes de abril. Dicho todo esto, versículo 7 del Éxodo 12 dice, y tomarán la sangre y los pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en las que han de comer. Y en aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas las comerán.
Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego su cabeza con sus pies. Y ahí se va relatando todo como se hacía para celebrar lo que era la Pascua judía. La Pascua en el fondo es una fiesta que se llama de la liberación. ¿Por qué? Así se llama Pascua, el Cordero Pascual, ese corderito que en el día 14 de abril se sacrificaba, se inmolaba, era porque con esa sangre que se pintaban los dinteles, el ángel de la muerte no pasaba y esos primogénitos eran salvados. Pero se le agrega algo más, aparte del cordero, ¿cierto? Cordero sin sal. Se le añade panes, panes pero sin levadura. ¿Por qué el pan sin levadura? Porque ellos en la mañana, después que pase el ángel de la muerte, tenían que salir de Egipto. Y no podían esperar que el pan se leudara, no podían esperar que el pan fermentara para comerlo. Era un momento de una cena que había que comerla en forma rápida. ¿Por qué? Porque tienen que estar listos, preparaditos, comiendo la cena, el pan símbolo de Cristo, el vino que había sin fermentar, el cordero sin sal, pan sin levadura, hierbas amargas. Era tan rápido lo que había que hacer que no se podía meterle levadura al pan porque no se podía esperar que leudara. Porque tan pronto como pasaba el ángel de la muerte, el faraón tenía que dejarlos libres y ellos tenían que salir rápidamente del exilio. Esta era una fiesta de la Pascua, de la liberación. Y esta fiesta quedó como un monumento nacional en Israel. Habían varias fiestas solemnes. El día de la expiación, la fiesta de las trompetas. Pero esta fiesta de la Pascua, que significa liberación, los judíos todos los años la recuerdan. Cada vez, ¿cierto? En el mes del año que corresponde, como dice el libro del Éxodo, esta fiesta se recuerda y es una fiesta nacional. Todos los judíos van a Jerusalén de distintas partes del mundo, se juntan con sus familias, y en esa fiesta los judíos vienen de todos lugares del mundo a Jerusalén, se juntan con su familia, comen ese cordero pascual sin sal, los panes sin levadura, el vino sin fermentar, especies amargas, hierbas, huevo, huevo duro. Hay gente que habla del huevo de la Pascua, pero no como lo hacen muchos católicos. Este es el huevo que simboliza las ofrendas que se llevan al santuario. Nada que ver con lo otro. Comer una fiesta nacional, ahí la familia de todos los lugares podía juntarse una vez al año y el sentido que lo que era comer de esa fiesta de la Pascua, era una cena donde había cordero, especies amargas, huevos duros. El huevo duro que se usaba en Israel en ese tiempo eran un símbolo de las ofrendas que llevaban al santuario, los panes sin levadura, el vino sin fermentar, se cantaban salmos. Era una cena, una fiesta donde toda la familia se reunía. ¿Y cuál era el sentido? Acordarse lo que el Señor hizo en Egipto cuando los sacó con brazo poderoso de la servidumbre de la esclavitud. Ese era el sentido de la Pascua. Cuando la Biblia habla de la Pascua judía, se refiere a este evento, a esta fiesta. Es como para el chileno cuando se junta con la familia para el 18 de septiembre, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Juntarse, hacerse un asado, comer empanadas, y ojalá con toda la familia. En el judaísmo es el mismo sentido familiar, reunirse con la familia que no se ven por mucho tiempo, una vez al año van todos a Jerusalén a participar, a comer de esta cena muy especial. Era una fiesta de alegría donde se recordaba, ¿cierto?, la liberación. Pero en los tiempos de Jesús, claro que se seguía practicando, era normal, era una fiesta judía. Era una fiesta judía. Jesús la compartió cuántas veces con su familia. ¿Cuántas veces Jesús habrá participado de la cena de la Pascua judía, que era un símbolo de Cristo del mismo? Porque ese cordero que se sacrificaba era un símbolo de Cristo, el cordero que quita el pecado, pero también nos otorga vida eterna.
Y en ese contexto Jesús muchas veces participó de esta famosa cena, por eso se llama una cena, ¿ya? De la cena de la Pascua, el recordatorio, la liberación de Israel de Egipto. Y en ese contexto Jesús, ya sabiendo que en estos casi 3 años y medio de predicación, Jesús ya cuando estaba en su ministerio público, avanzando, ¿cierto?, en el testimonio, avanzando en la testificación, sanando, enseñando, resucitando a los muertos, en fin, haciendo una serie de cosas, Jesús ya sabía que este era el último año. Cristo ya sabía que en ese tiempo, en ese año, ya casi después de 3 años y medio de predicación, ya sabía que él tenía que ser crucificado, porque Jesús era el Cordero que quita el pecado. Ese cordero que sacrificaban los judíos para la Pascua, ¿cierto? Ese cordero donde ponían la sangre en los dinteles, ¿cierto? Ese cordero que permitió un animal inocente que tuvo que ser sacrificado para que el ángel de la muerte en Egipto no pasara por sus casas. Esa sangre tenía que ser derramada, pero ahora para toda la humanidad y no solo para los judíos. Mediante la muerte y el sacrificio de Cristo en la cruz, se simbolizaba lo que hacían los judíos cuando mataban a aquel cordero en la Pascua. Es decir, ese cordero pascual de la fiesta judía de la liberación de Egipto era un símbolo de lo que Jesús haría, pero ahora por toda la humanidad y no solo por los judíos. Y en ese contexto Jesús ya sabía, y ya tenía en cuenta Jesús que era la última Pascua, el último año que pasaría junto a sus discípulos. Era el último año porque ya sabía que tenía que ser entregado. ¿Para qué cosa? Para ser sacrificado como aquel cordero que se sacrificaba cuando salieron de Egipto y cada año que se conmemoraba esta famosa fiesta judía. Dicho todo esto, vamos entonces al libro de San Juan. Vamos al libro de San Juan, al capítulo 13. Muy bien, vamos a San Juan capítulo 13. Nos pondremos los lentes. San Juan capítulo 13 dice, Jesús lava los pies de sus discípulos. ¿Y por qué es importante esto? En la fiesta de la Pascua, que se celebraba cada año en Israel, así como Jesús también la celebró el tiempo que estuvo entre nosotros, en esa fiesta, en la fiesta que había de todo, donde toda la familia se juntaba, comían el cordero sin sal, los panes sin levadura, el vino sin fermentar, se compartía, en fin, especia amarga, pero se hacía un ritual. Antes de pasar a sentarse a la mesa, se elegía a un mozo, a un siervo, que venía con un lavatorio y una jarra y usaba una toallita donde tenía que lavarle los pies a todos los invitados. Y era obvio, porque normalmente en ese tiempo en Israel andaban todos con chala. Y los caminos eran de tierra, ¿no? A la gente con chala y en camino de tierra, usted se imaginará cómo le quedan los pies, ¿no? Y una forma de dar atención al invitado, una forma, ¿cierto?, de dar una buena atención era lavarle los pies al invitado. Se usaba una jarra, un labrillo, un jarrón, y ese mozo que se usaba, o ese sirviente, se ponía a la puerta y cada vez que entraba un invitado, ¿cierto?, lavaba los pies, un símbolo de amistad, por supuesto, y de deferencia. Ese era el famoso rito del lavamiento de los pies. Una vez que se lavaban los pies a los invitados, se hacía todo lo que se que, después recién pasaban a la mesa para compartir la cena de la Pascua. Obviamente que cuando Jesús la compartió ya por última vez, también tenían que lavarse los pies porque era parte de la fiesta judía. El lavamiento de los pies era parte de la Pascua, no era una cosa separada, era parte de ella. Y este es el contexto en el cual estamos leyendo San Juan capítulo 13. Dice así, antes de la fiesta de la Pascua, antes, ¿cierto? Jesús, sabiendo que su hora había llegado, estoy leyendo San Juan capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo a donde al Padre,
que había mandado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, iba a donde Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó en la cintura. Luego puso agua en un lebrillo, un lavatorio, comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñida. Entonces vino Simón Pedro y dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús, le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Por qué? Porque los discípulos en su orgullo, hombres orgullosos, estaba puesto el lavatorio, el jarro y la toalla. Estaban todos sentados y Jesús junto a los 12. Pero en ese momento no se había contratado a ningún sirviente ni a ningún mozo que hiciera de mozo para lavar los pies. Y como eran orgullosos, ahí todos se miraban las caras esperando que uno o el otro se levantara. Porque nadie se quiere humillar a ser un sirviente para lavar los pies del otro. Lo que estaban preocupados estos hombres no era de la humildad como Cristo quería. Que Cristo dijo: yo he venido a servir, no para que me sirvan. Eso Cristo quería enseñar a sus discípulos. Pero en esta situación que estaban viendo, ninguno se atrevía. ¿Por qué? Porque la lucha de estos hombres era tener un cargo en el reino de Cristo. Ellos pensaban que Jesús iba a tener un reino terrenal, que iba a ser un gobernante político, que iba a sentarse en el trono de David y que iba a gobernar y a expulsar a los romanos. Se andaban disputando los cargos. Dijeron uno: Señor, cuando tú te asientes en tu reino, pon a mí a tu derecha y pon a mi hermano a tu izquierda. Judas Iscariote estaba sacando cuentas cuánto iba a ganar por pertenecer al gobierno de Cristo. Él decía: capaz que sea nombrado algún como ministro, me dar algún cargo político. Entonces andaban todos sacando cuentas porque querían, ¿qué vamos a hacer? Ser parte de un gobierno terrenal de Cristo. Si disputaban los cargos, Judas Iscariote sacaba cuentas, decía: yo estando al lado de Cristo, ojalá que me gane lo más cercano, me da algún puesto en su gobierno terrenal. Pero Jesús había dicho que su reino no era de este mundo. Entonces ninguno se quiso humillar. ¿Cómo es posible que yo me venga a ponerme como un siervo a lavarle los pies si yo voy a tener un cargo en el gobierno de Cristo? Ninguno, todos se miraban. El orgullo de estos hombres no les permitió ver lo que Jesús le quiso enseñar. Que todos aquellos que sean parte del reino de Cristo no vienen para ser servidos, fueron enviados para servir a otros como Cristo lo hizo en todos los días de su vida. Fue terrible la escena y trajo amargura al corazón de Jesús. Vamos a leer algunas cosas para ir comprendiendo lo que hemos venido diciendo y se van a dar cuenta lo importante de la Santa Cena y cómo se deriva después de la Pascua judía a la Cena cristiana. Toda la vida de Cristo había sido una vida de servicio y de abnegación. Toda la vida de Jesús. Pero estos hombres estaban dispuestos a servir a otros. Ellos querían ser servidos. Pero los discípulos no habían aprendido toda la lección. En esta última cena de Pascua, Jesús repitió su enseñanza mediante una ilustración que la grabó para siempre en su mente y en su corazón. Las entrevistas de Jesús con sus discípulos eran generalmente momentos de gozo sereno, muy apreciados por todos ellos. Las cenas de Pascua habían sido momentos de especial interés, pero en esta ocasión Jesús estaba afligido. Su corazón estaba apesadumbrado y una sombra descansaba sobre su semblante. Al reunirse con los discípulos en el aposento alto, percibieron que algo le apenaba en gran manera, aunque no sabían la causa
y simpatizaban con su pesar. Claro, Jesús había participado en distintos años anteriores en distintas cenas y fueron cenas alegres. Pero ahora para Jesús no era tan alegre la cena porque él sabía que después que terminase de cenar, después que terminase de cenar ese día jueves, iba a ser arrestado para ser sacrificado. Por eso esta cena era distinta, no era tanta para Jesús, no era de tanta alegría. Y los discípulos se dieron cuenta en el rostro de Jesús que estaba mucho más apesadumbrado que otros años que habían compartido quizás cuantas cenas también con familia, pero ahora Jesús era distinto su semblante porque él sabía que después de cenar sería arrestado y su vida puesta en expiación, muerto en la cruz. Mientras estaban reunidos alrededor de la mesa, dijo en tono de conmovedora tristeza: en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo, no comeré más de ella hasta que se cumpla el reino de Dios. Jesús estaba anunciando a sus discípulos que sería la última Pascua, la última cena que comerían, porque Cristo iba a ser prisionero después de cenar en el Getsemaní, porque Jesús, porque cena, se va al Getsemaní, ¿cierto?, a orar, y en ese lugar el día jueves lo arrestan, donde después sacrificado el día viernes. Cristo sabía que había llegado el tiempo de partir del mundo e ir a su Padre. Estaba ahora en la misma sombra de la cruz y el dolor torturaba su corazón. Sabía que sería abandonado en la hora de su entrega. Sabía que se le daría muerte por el más humillante procedimiento aplicado a los criminales. Conocía la ingratitud y crueldad de aquellos a quienes había venido a salvar. Sabía cuán grande era el sacrificio que había de hacer y para cuánto sería en vano. Sabiendo todo lo que le esperaba, habría sido natural que estuviese apesadumbrado por el pensamiento de su propia humillación y sufrimiento, pero miraba como los suyos, los 12, habían estado junto a él. Era triste, claro, para darse cuenta Cristo, porque Jesús los mismos, miren la escena, los mismos que aquel domingo de Ramos lo habían recibido y gritaban: bendito el que viene en el nombre del Señor, y cantaban salmos y hosana al Hijo de David. Aquellos que sacaban sus mantos y los ponían para que Jesús pasase en ese humilde asno, ¿no es cierto?, lo recibieron como el rey en Jerusalén. Pero esos mismos que gritaban hosana al Hijo de David, a los días siguientes después gritaban: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Jesús sabía, ¿cierto?, cómo estaba su corazón apesadumbrado, porque Jesús sabía lo que le iba a pasar. Los mismos que tanto tiempo lo acompañaron, los mismos que fueron sus amigos cercanos, cuando Cristo fuese entregado en la cruz, lo abandonarían. Ese era el contexto en la última cena que Jesús estaba compartiendo con sus discípulos. En esta última noche con sus discípulos, Jesús tenía mucho que decirles. Si hubiesen estado preparados para recibir lo que anhelaba impartirles, se habrían ahorrado una angustia desgarradora, desaliento e incredulidad. Pero Jesús vio que no podían soportar lo que él tenía que decirles. Transcurrieron algunos momentos en silencio. Jesús parecía estar aguardando. Los discípulos se sentían incómodos. La simpatía y ternura despertadas por el pesar de Cristo parecían haberse desvanecido. En sus entristecidas palabras que señalaban su propio sufrimiento habían hecho poca impresión. Las miradas se dirigían unos a otros y hablaban de celos y hablaban de rencilla. Hubo entre ellos una contienda. ¿Quién de ellos debería ser el mayor? Y en vez de fijarse, ¿cierto?, en el corazón apesadumbrado de Jesús, en vez de fijarse, ¿cierto?, lo que Jesús después de cenar, porque cuando terminó la cena de Pascua, Jesús se iba al Getsemaní a orar, y en ese momento iba a ser tomado prisionero para ser crucificado al día siguiente, el día viernes. Pero eso los discípulos no estaban interesados. ¿Cuál es la disputa entre ellos? ¿Quién sería el mayor en el reino de Cristo o en su gobierno?
quién tendría la preeminencia, quién sería nombrado ministro, en fin, eso estaban preocupados de los cargos que ellos pensaban que iban a asumir, porque ellos pensaban que el reino de Cristo iba a ser un reino terrenal, pero Cristo ¿qué cosa? Iba a morir para resucitar y volver a su Padre, porque Cristo dijo así, mi reino no es de este mundo. Pero sus discípulos estaban disputándose los cargos que supuestamente Jesús tendría que darle cuando instaurase su reino terrenal. Esa era la disputa. Jesús, con un corazón apesadumbrado por todo lo que le sobrevendría, pero los discípulos estaban preocupados por los cargos que habían de asumir. Cuando los discípulos entraron en el aposento alto, sus corazones estaban llenos de resentimiento. Judas se mantenía al lado de Cristo, a la izquierda, Juan estaba a la derecha. Si había un puesto más alto que los otros, Judas estaba resuelto a obtenerlo. Y se pensaba que este puesto era al lado de Cristo y Judas era un traidor. Se había levantado otra causa de disensión. ¿Cuál es la causa de disensión? La primera, que estaban peleando entre ellos, quién sería el mayor en el gobierno de Cristo. Pero se levantó otra causa de disensión, de la que yo le había comentado al principio. ¿Cuál era ella? Dicen. Se había levantado otra causa de disensión. Era costumbre en ocasión de una fiesta que un criado lavase los pies de los huéspedes. Y en esta ocasión se había hecho preparativos para este servicio. La jarra, el librillo y la toalla estaban allí, listos para el lavamiento de los pies. Pero no había un siervo presente, y les tocaba a los discípulos cumplir este rito de lavar los pies. Pero cada uno de los discípulos, diciendo al orgullo herido, resolvió no desempeñar el papel de siervo. Nadie se quiso levantar a los pies de cada uno. Todos manifestaban una despreocupación estoica, al parecer inconsciente de la que les tocaba hacer algo. Por su silencio se negaban a humillarse. ¿Cómo iba Cristo a llevar a estos pobres almas a donde Satanás no pudiese ganar sobre ellas una victoria decisiva? ¿Cómo podía mostrarle que el mero profesar de ser discípulos no los hacía discípulos ni les aseguraba un lugar en su reino? ¿Cómo podía mostrar que es el servicio amante y la verdadera humildad los que les constituye un verdadero discípulo? Los discípulos no hacían ningún ademán de servir unos a otros. Jesús guardó un rato para ver lo que ellos iban a hacer. Luego él, el Maestro Divino, se levantó de la mesa, poniendo a un lado el manto exterior que había impedido sus movimientos, tomó una toalla y se la ciñó. Con sorprendido interés, los discípulos miraban en silencio y esperaban para ver lo que iba a seguir. Luego puso agua en ese librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla que tenía ceñido el Señor Jesús. Esta acción abrió los ojos de los discípulos. Amarga vergüenza y humillación llenaron su corazón. Comprendieron el mudo reproche y se vieron desde un punto de vista completamente nuevo. Así expresó Cristo a su amor por sus discípulos. El espíritu egoísta de ellos los llenó de tristeza, pero no entró en controversia contra ellos acerca de la dificultad. Esta vez de esto le dio un ejemplo que nunca olvidarían. Su amor hacia ellos no se perturbaba ni se apagaba fácilmente. Sabía que el Padre había puesto en todos los casos en sus manos y que Él proveería e iba a Dios. Es decir, Jesús silenciosamente se paró de la mesa, ya que nadie se quiso parar para los pies. Jesús, siendo el Maestro Divino, se levantó, se humilló, se puso el librillo, el agua y la toalla, se levantó y se puso a lavar los pies de cada uno de los discípulos. Era el Maestro Divino quien se había humillado a lavar los pies, y ni siquiera el corazón orgulloso de sus discípulos. Jesús con esto le hizo un reproche, pero de una forma
estoica y cercana. Jesús le enseñó que para ser un verdadero discípulo, ellos no pueden venir a ser servidos, son llamados para servir. Se estaban disputando los cargos, quién sería el mayor. Cuando uno tenía que ser separado para limpiar los pies de los otros, ninguno quiso hacerlo, eran hombres orgullosos. Pero Jesús, siendo Dios, el Emanuel con nosotros, Jesús se levantó, se humilló a sí mismo y lavó los pies de cada uno, enseñándole una gran lección a sus discípulos. Antes de la Pascua, Judas se había encontrado por segunda vez con los sacerdotes y escribas. Había cerrado el contrato para entregar a Jesús en sus manos. Sin embargo, más tarde se mezcló con los discípulos como si fuese inocente de todo mal y se interesó en la ejecución de los preparativos de la fiesta. Los discípulos no sabían nada del propósito de Judas. Solo Jesús podía leer su secreto, sin embargo, no lo desenmascaró. Mire cómo Jesús respetó la dignidad de las personas. Judas ya había cerrado un contrato con los fariseos, lo vendió a Jesús y después fue corriendo al aposento alto a participar de los preparativos de la cena como que nada hubiese ocurrido. Pero Jesús, que lee el corazón, sabía de antemano lo que Jesús estaba haciendo, pero dice la Biblia, no lo reprochó. Vale decir, a pesar de que era un traidor, lo aceptó como uno de los suyos. Solo Jesús podía leer sus secretos, sin embargo no lo desenmascaró. Jesús tenía anhelo por su alma, sentía por él tanta preocupación como por Jerusalén cuando lloró sobre la ciudad condenada. Su corazón clamaba, ¿cómo tengo que dejarte? El poder destructivo de aquel amor fue sentido por Judas. Mientras las manos del Salvador estaban bañando sus pies, contaminados y secándolos con la toalla, le impulsó de confesar entonces y allí mismo sus pecados y conmovió intensamente el corazón de Judas con este acto. Pero Judas no quiso humillarse, endureció su corazón contra el arrepentimiento y los antiguos impulsos puestos a un lado por el momento volvieron a dominarle. Es decir, era el momento en que Judas silenciosamente, cuando Jesús lavaba sus pies, podría haber confesado ese pecado de lo que había hecho de entregarlo con los fariseos. Era la oportunidad que Judas tenía en el momento del lavamiento de los pies. Le hizo, Señor, he pecado contra ti. Jesús lo habría perdonado, pero lo embargó de nuevo el orgullo y la suficiencia propia, y el corazón de Judas se volvió a endurecer y no quiso confesar su pecado. En ese momento que le lavaba los pies, no quiso confesar su pecado con el Señor Jesús. Era el momento y no lo quiso hacer. Judas se ofendió entonces por el acto de Cristo de lavar los pies de sus discípulos. Si Jesús podía humillarse de tal manera, pensaba Judas, no podría ser el rey de Israel. Esto destruía toda esperanza de honores mundanales en un reino temporal. Judas quedó convencido de que no había nada que ganar siguiendo a Cristo después de verle degradado a sí mismo, como pensaba, se confirmó en sus propósitos de negarle, y por eso Judas se atrevió a entregar a Jesús. Cuando vio Judas que Jesús se humilló para lavar los pies de los discípulos, ¿qué dijo Judas? No puede ser un rey terrenal porque un rey no haría eso. Y con eso Judas se volvió a cerrar y ya dejó de confiar en Cristo Jesús. Jesús, al elegir su puesto en la mesa, había tratado de colocarse en primer lugar, y Cristo como siervo le sirvió a él primero. Pero Juan no lo consideró como una reprensión o desprecio. Mientras los discípulos observaban la acción de Cristo, se sentían muy conmovidos cuando llegó el turno de Pedro. Y ahora Jesús le llegó, pasó por Juan, por Judas, y ahora toca el turno de Pedro, de lavar los pies. Pedro exclamó con asombro, Señor, ¿tú me lavas los pies?
La condescendencia de Cristo quebrantó su corazón. Se sintió lleno de vergüenza Pedro al pensar que ninguno de los discípulos cumplía este servicio. Dijo Jesús, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro no podía soportar al ver a su Señor, a quien creía ser el Hijo de Dios, desempeñar un papel de siervo. Toda su alma se rebelaba contra esta humillación. No comprendía que para hacer esto había venido Cristo al mundo. No vino para ser servido, sino que para servir. Con gran énfasis, Pedro exclama, no me lavarán los pies jamás. ¿Y qué le dijo Jesús? Solamente Cristo dijo a Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y Pedro quedó asombrado porque Jesús le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Es decir, que el lavamiento de los pies, que es parte de la cena judía de la Pascua, era parte para ser parte del reino de Cristo, lavarse los pies. Dijo Cristo, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. El servicio que Pedro rechazaba era una figura de la purificación. Cuando hablamos nosotros de la purificación del bautismo, la Santa Cena en el rito del lavamiento de los pies también es purificación. Judas tenía la oportunidad de haber confesado en ese momento el pecado. No tenía para qué pregunto yo, ¿Judas tendría que haberse bautizado por ese pecado? ¿Qué suplió esa necesidad para que Judas no se bautizara? El lavamiento de los pies. Es el momento en que el hombre, cuando va a lavarse los pies o le lavan los pies, es el momento en que puede confesar su falta contra su hermano, contra el pastor, contra lo que usted quiera. Por eso es que el rito de la Santa Cena y del lavamiento de los pies es importante. Es tan importante como el bautismo, porque si el bautismo es para arrepentimiento, para purificación, el lavamiento de los pies también es purificación. Por eso que Judas tuvo la oportunidad de haber confesado su pecado. Quizás no era necesario que se hubiera bautizado, pero en el lavamiento de los pies, al participar de la Santa Cena o de la Pascua judía, podría haber confesado sus pecados y Cristo le hubiera perdonado. Pedro también dijo, no, no me los laves. ¿Cómo es posible que tú lo hagas? Si tú no puedes, tú no eres un siervo, no lo hagas. Dijo Jesús, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Y cuando escuchó esto Pedro, ahí comprendió que el servicio de lavar los pies también era un servicio de, ¿qué cosa? Purificación. Cuando alguien preguntaba a través de Radio Umbral, si yo me bauticé por purificación en un bautismo legal y todo, pero después de bautizarme yo sigo pecando, ¿tendría que volver a bautizarme? No es necesario, porque ¿qué es lo que dejó Jesús para suplir eso? ¿Qué dejó Jesús? La Santa Cena o derivada de la Pascua judía. Porque en la Santa Cena, donde se comparte el vino con el pan sin fermentar, está el rito del lavamiento de los pies. Y en ese ritual del lavamiento de los pies, la persona, cuando le lavan los pies, en ese momento, esa persona que le están lavando los pies a alguien que le lava, cuando uno va a la iglesia, uno se junta con los hermanos, con el pastor, y hacemos el ritual de lavarnos los pies. Y en ese momento uno, pero ya mentalmente, porque Cristo está en los cielos, ¿cierto? No está conmigo, uno mentalmente, el momento en que me está lavando el pie, yo te puedo estar diciendo, Señor, perdóname, he pecado, me he rebelado, mi carácter me traiciona, peleé contra mi mamá, peleé con mi hermano, peleé con el pastor, hice esto, todo. Ese es el momento porque el lavamiento también es purificación. La Santa Cena fue puesto para que la gente no se ande bautizando a cada rato. Cada vez que peca, cada vez que se equivoca, la gente no se ande bautizando a cada rato. La Santa Cena, así como el lavamiento de los pies, fue puesto para purificación. Por eso es importante que las iglesias, ojalá cada 3 meses, tengan ¿qué cosa? Santa Cena o Pascua. ¿Para qué? Para que en el rito del lavamiento de los pies, cada hermano mentalmente a Dios pueda confesar ¿qué cosa? Sus pecados.
Este es el ritual que Cristo dejó, que viene a suplir, que si alguien después de haberse bautizado, después de bautizado, sigue pecando. Y si sigue pecando, ¿qué dijo Cristo? La Santa Cena o derivado de la Pascua judía, pero qué cosa, con el ritual del lavamiento de los pies. Cuando Pedro dijo así y escuchó que era necesario, ¿qué dijo Pedro? Señor, entonces lávame la cabeza hasta los pies. ¿Qué dijo Cristo? No, el que está limpio, limpio está. Es decir, el que ya se bautizó, no es necesario que se vuelva a bautizar. Basta solamente los pies. Ese es el sentido de la Pascua judía. Es un derivado. Por eso dice la Biblia, después de haber cenado. Si usted lee la Biblia, dice así, ¿o no? Cuando Jesús estaba con los discípulos, dice así, después de haber cenado, Jesús tomó el pan y tomó el vino. ¿Qué tomó Jesús? Después de cenar. ¿Qué cenó? El huevo duro que había, el cordero sin sal, hierbas amargas, miel se echa, varias cositas que se utilizan en la fiesta de las Pascuas judías. Y de esas fiestas habían varios elementos como hierbas amargas, especies amargas, había cordero, huevo, pan y levadura. De esos elementos, de esa fiesta judía, de esa cena, tomó elementos de ella, de la misma fiesta judía tomó elementos. ¿Qué tomó? Tomó el vino, elemento de la fiesta judía. Dijo, este es el vino que representa mi sangre que derramamos por vosotros. Tomó de la fiesta judía, de los panes sin levadura, el pan sin fermentar, dijo, y este es símbolo que usa de mi cuerpo. Queridos amigos, en ninguna parte de la Biblia sale que usted transforme el vino en sangre. En ninguna parte de la Biblia dice transforme el pan en el cuerpo de Cristo. No sale, dice son símbolos. Dice tomad esto en memoria, en representación. Esto representa, no se transforman como la iglesia popular lo hace domingo a domingo. La transultación. La Biblia no habla de transformar. Tómelo como símbolo. Se tomó el vino sin fermentar como un símbolo de la sangre de Cristo y a ser derramada. Se tomó el pan sin levadura de la fiesta judía como un símbolo del cuerpo de Cristo. Dijo así Cristo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. No, era un símbolo de Cristo. Y ninguna parte de la Biblia dice que usted transforme. Eso lo hacen los hechiceros. La hechicería transforma. Dijo Jesús, esto es un símbolo que me representa, no es para transformar. Y la transultación que hace la iglesia popular de transformar el vino en la sangre de Cristo, el pan en el cuerpo de Cristo, eso no tiene ni siquiera un asidero científico. Usted no puede cambiar nada, ni un átomo. Yo no puedo cambiar el átomo de la sal para transformarla en azúcar. El átomo no se puede transformar. Eso es transmutación. Por lo tanto, la Biblia en ninguna parte dice que usted transforme. Se toman símbolos que representan, no que se transforman, porque eso es mentira. Para eso vino el Señor. Por eso, estimados amigos oyentes, la Santa Cena tenía ese sentido. La Santa Cena con el rito del lavamiento de los pies viene a suplir la necesidad de confesarnos unos a otros nuestros pecados. Dice así, el servicio que Pedro rechazaba era una figura de una purificación superior. Cristo había venido para lavar el corazón de la mancha del pecado. Al impedir que Cristo lavase los pies, Pedro rehusaba la purificación superior que incluía la inferior. Estaba realmente rechazando a su Señor. No es humillante para el Maestro que le dejemos obrar por nuestra purificación. La verdadera humildad consiste en recibir con corazón agradecido cualquier provisión que he hecho a nuestro favor. Cuando Pedro escuchó esto, dijo Pedro, lávame entonces de los pies a la cabeza. ¿Qué dijo Cristo? Los que están limpios, limpios están. Solamente basta que gozan los pies. ¿Eso qué significa entonces, querido amigo? Que todos los que se han bautizado legalmente, digo legalmente porque a través de una verdad, pero después del bautismo siguieron pecando, Dios puso la Santa Cena con el rito del lavamiento de los pies. Porque ese es el momento que usted puede ir a confesar su pecado a Dios, decir, Señor, perdóname en ese ritual.
Eso fue puesto para que usted no se ande rebautizando a cada rato. El rebautismo tiene otras condiciones distintas, cuando la gente no conoció la verdad, cuando la gente se bautizó porque guardaba el domingo, todas aquellas cosas que no conocían. Pero los que se bautizan conociendo la verdad y con la verdad se bautizaron, pero siguen pecando, Dios puso que goza la Santa Cena con el lavamiento de los pies para ahí confesar sus pecados. Dijo Cristo, el que está limpio, limpio está. Gracias, amigos auditores. Estamos terminando entonces, ya hemos pasado ya de la hora y vamos a agradecer a Dios por este tema, ya que ustedes se dieron cuenta que el bautismo está en estrecha relación con la Santa Cena y el lavamiento de los pies. ¿Por qué? Porque el lavamiento, que es parte de la cena pascual, es también para purificación. Por eso es importante aconsejar a las iglesias evangélicas, sobre todo, es vino sin fermentar de uva, no es vino cualquiera. Y no se hace con galletas de agua como muchas iglesias la hacen, se hacen con pan sin levadura. Bueno, para futuro vamos a explicar más ampliamente el rito de la cena, pero más bien el énfasis estaba en esto, en el fondo, ¿en qué cosa? En el bautismo y en la purificación de los pies. Que Dios les bendiga y muchas gracias por haber estado junto a nosotros. A todos los que se han conectado, a Daniel, a Cuña, a Fernanda, a Joaquín, a todos, muchas gracias por ser miembros de este programa habitual, La Biblia Responde. Bendiciones y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao, chao.